Yo creo que mi interés por la lengua me nació por aptitud natural. Cuando era yo niño devoraba todo lo que se me apareciera de libros, de revistas, etcétera. Y además cuando viajaba en camión o iba al mercado o jugaba fútbol, etcétera, me daba cuenta tanto del vocabulario que usaba la gente como de sus expresiones, como de su entonación. La lengua en México es un fenómeno social que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. El español que hablamos originalmente vino de Castilla, tierras americanas, y ha tomado préstamos del náhuatl, de las Antillas, del árabe e incluso ha integrado africanismos, lo que constituye el rico español mexicano que conocemos hoy en día. La adopción y mestizaje del español en América se desarrolló a lo largo de 2 siglos y se expandió a partir de los fundamentos culturales del mundo prehispánico. Un ejemplo de este proceso es la palabra maíz, término nacido en las Antillas que al llegar a México sustituyó la palabra centl y desde tierras americanas se exportó a España junto con la planta en donde se sigue usando hasta el día de hoy para designar dicha especie. Otro ejemplo es la palabra tortilla, que en México se le llamaba tlaxcal, y al llegar los españoles comienzan a llamarle tortilla. Así, la lengua que se impuso en México fue el español y se enriqueció con algunos préstamos tomados de América, pero ¿cómo fue que un puñado de colonizadores logró imponer una lengua como el español frente a 20 millones de indios? El hablar se impuso, y el hablar se convirtió en la materia de investigación de Luis Fernando Lara, quien muy pronto se dio cuenta que la Real Academia Española nos tenía mal acostumbrados. Juzgo como una de las peculiaridades de la historia del español el que nunca se haya perdido la comunicación entre las dos tradiciones. En español nunca se ha producido una separación entre un español de élite o de la aristocracia y un español popular. Todo lo contrario. Nuestra historia literaria demuestra cómo la tradición culta se nutre de la tradición popular. Una de las mayores autoridades en el estudio del español es la Real Academia Española de la Lengua. Esta institución fue creada en 1713 por la dinastía de los Borbones, cuyo gobierno se caracterizó por establecer políticas centralistas y por dar un papel secundario a la cultura proveniente de las colonias hispanoamericanas. A pesar de ello, la primera Academia de la Lengua inspirada en la Ilustración francesa tuvo un criterio muy abierto y decidió incluir en su corpus palabras tanto españolas como aquellas provenientes de las colonias americanas, siempre y cuando fueran usadas por grandes escritores como Sor Juana Inés de la Cruz o Juan Ruiz de Alarcón. Con la decadencia del Imperio Español, los académicos poco a poco abandonaron el espíritu ilustrado que los había constituido. A partir de entonces, se enfocaron a reunir palabras que a ellos les parecían importantes, dejando de lado el vocabulario proveniente de las colonias, pues las consideraban formas pintorescas de hablar. Así, la academia se transformó en una institución centralista que asignó un papel completamente secundario en sus diccionarios al español proveniente de América. La Academia Española nos tenía mal acostumbrados, mal educados, a creer que para que podamos usar una palabra necesitamos permiso. Es decir, el típico decir, esa palabra no se acepta o no está aceptada por el diccionario, como si necesitáramos permiso. Eso es falso. No hace falta permiso, sino que simplemente hay que aceptar el ámbito social en donde nos estamos moviendo. El permiso para usar palabras nos lo da la sociedad. El que exista un diccionario de este tipo es muy importante en muchos sentidos. En primer lugar, México es el país con más hablantes de español en el mundo. Entonces ya nada más por eso, de más de 400 millones que hablan español, 120 millones estamos en este país. Entonces ya nada más por eso es muy importante. Cuando me pongo a tomar, que todo soy descendiente. Querreque, singular masculino, pájaro de la familia de los Picidae, de color castaño, cabeza roja con un penacho de plumas hacia atrás, alas cortas, patas con 4 dedos y pico recto.
Vive en regiones tropicales o boscosas y se alimenta de insectos que atrapa al picar insistentemente los troncos de los árboles, produciendo un sonido muy característico que da origen a su nombre, pájaro carpintero. Un querreque en un estero cantaba desesperado. Un querreque en un estero cantaba desesperado, cantaba desesperado. Un querreque en un estero. Por güeyes. Hombre, no la muele, mi candidato. Sí, señor, por güeyes. Porque hasta la coyunta lamben. O más bien lambemos. Nos tienen bien fregados los desgraciados. Fregado, que está en muy malas condiciones, que ha sufrido adversidades o golpes graves, que está en estado lamentable. Ante la falta de investigación del español hablado en México, era necesario crear un diccionario que explicara el origen y significado de las palabras que cotidianamente usamos en nuestro país. Así, en 1973, surge la iniciativa para crear el Diccionario del Español de México. Estaba yo aquí como investigador, nuestro director era Antonio Alatorre, y en aquella época estaban trabajando con la SEP los cursos de español para primaria en la reforma del presidente Echeverría. Mis colegas del centro querían que trabajara yo con ellos en el curso de español, pero les dije, es que yo no he estudiado cómo trabajar el español para niños. Lo que yo estudié fue otra cosa. Y si me dieran tiempo de prepararme, entraría a formar parte del grupo. Pero de repente no puedo porque no sé cómo se hace. Se enojaron conmigo. Pero entonces, don Antonio Carrillo Flores, que en aquella época era director del Fondo de Cultura Económica, se encontró con don Víctor Urquidi, que era nuestro presidente. Le dijo a Urquidi, quiero saber si sus genios del Colegio de México son capaces de hacer un diccionario del español mexicano, porque me parece una vergüenza que si los Estados Unidos son un país independiente de Inglaterra y tienen un gran diccionario, que es el Webster, en México sigamos dependiendo del diccionario de la academia. Y Antonio llegó un día, me tocó en la puerta del cubículo y me dijo, ¿tú crees que serías capaz de hacer un diccionario del español de México? Ese mismo día le pregunté si estaría dispuesto a aceptar el encargo y él, sin pensarlo dos veces, me dijo que sí. De esta manera quedó sellado, por decir así, ese destino de eminente lingüista que es hoy. Era yo joven, por lo tanto audaz, y le dije, supongo que sí. Entonces me contestó, bueno, escribe unas cuantas páginas sobre cómo lo harías y me las das. Se las entregué y como, no sé, 3, 4 semanas después, Carrillo Flores me invitó a desayunar a su casa, junto con Antonio Alatorre y el profesor Lope Blanche, que fue mi maestro. Allí ya había leído Carrillo Flores mi plan, pero quería saber la opinión de los dos profesores. El profesor Lope Blanche dijo, eso es imposible. Piensen que la academia lleva 2 siglos y todavía no hace un buen diccionario. Entonces, ¿cómo vamos a pretender en México escribir un diccionario de ese tamaño? Antonio dijo, tiene razón Lope, pero alguna vez tenemos que comenzar. Y después, pues yo expliqué cómo creía que se podía hacer. Algo que me preocupaba mucho era el tiempo, porque todos los diccionarios de la Tierra se han tardado más de lo que querían sus autores. De modo que les dije, yo no sé cuánto nos podamos tardar. 1729, Diccionario de Autoridades Real Academia de la Lengua, 11.500 palabras, 13 años. 1858, Oxford English Dictionary, 300.000 palabras, 71 años. 1901, Diccionario de la Academia Sueca, 15.000 palabras, 96 años. 1973,
Diccionario del Español de México, 25,000 palabras, 36 años. Primero se nos planteaba la cuestión de qué es el español de México. Porque había diccionarios de mexicanismos, pero estos diccionarios de mexicanismos siempre iban a buscar, por ejemplo, solo nahuatlismos o palabras de uso rural que resultaran muy pintorescas, que no estuvieran incluidos en los diccionarios españoles. De modo que eso nos daba una imagen completamente marginal del español de México. Y se trataba de investigar todo el español mexicano, tal como realmente lo hablamos. Necesitábamos reunir materiales en donde registráramos ese español. El problema era cómo reunirlos, qué materiales, y luego cómo sacar el vocabulario de esos materiales. De modo que pensé, si reunimos una gran cantidad de textos del español mexicano, los procesamos con una computadora, podremos obtener el material en un lapso relativamente corto. Pues eso hicimos. Compusimos un consejo de redacción con varios escritores mexicanos y profesores del colegio, a quienes les pedimos que nos recomendaran qué fuentes tomar. El Diccionario del Español de México incluye, no voy a decir todas porque no están todas, las palabras más frecuentes de este corpus con el que se trabajó, que se usan en México, sean del español general o sean específicas nada más de México. Es el español que hablamos y que escribimos todos los días, no nada más los mexicanismos. Un mexicanismo sería una palabra que solo se usa en México. Y para poder afirmar esto, necesitaríamos conocer todas las palabras de todo el español para certificar que efectivamente solo se usan en México. El método que se siguió para hacer el diccionario fue nombrar un comité de redacción y un consejo asesor. La función de este consejo fue, en un principio, sugerir textos fundamentales de sus áreas de conocimiento para constituir el corpus del diccionario. El comité de redacción se encargó de depurar, investigar y redactar los significados de cada palabra. El corpus estuvo formado por textos escritos y hablados en México entre 1921 y 1974 y finalmente se integró con 996 textos de 2,000 palabras gráficas, cada uno provenientes de todas las regiones del país, de toda clase de hablantes y de una variedad de géneros. Poco a poco, se fueron integrando al proyecto especialistas de otras áreas del conocimiento, como ingenieros y matemáticos, que diseñaron un sistema de computación único en el mundo para analizar el corpus y extraer de él las palabras que se definirían en el diccionario. Así, el equipo del Dr. Lara fue pionero a nivel mundial de una nueva metodología, tanto teórica como técnica, que permitió generar en tiempo récord el corpus que se convirtió en la principal fuente de datos del Diccionario del Español de México. Yo había regresado de hacer mi doctorado en el año de 1969 y el subsecretario de Planeación Educativa y el director de Planeación me hicieron una invitación para construir o para crear el centro de cómputo de la Secretaría de Educación Pública. Pero las computadoras eran todavía instrumentos raros, instrumentos que no permeaban hacia la sociedad. Era un asunto de especialistas. Y entonces el secretario de Educación, que era el ingeniero Bravo Aguja, y el doctor Roger Díaz de Cosillo, que era el subsecretario de Planeación Educativa, nos dieron instrucciones de darle servicio a las instituciones que pues necesitaban ya computadoras. Una de estas instituciones era el Colegio de México. Y ahí llegaron gente de estudios urbanos, de demografía, de sociología y también del área de lingüística. Y esta en particular, que la dirigía Luis Fernando Lara, nos plantearon un proyecto muy interesante. Ellos querían hacer un diccionario del español que se habla en México y les habían planteado que con las computadoras este trabajo
se podía facilitar, se podía agilizar, se podía hacer más intensivo. Entonces, dentro de esto, el proyecto del diccionario pues fue un proyecto pues muy interesante. Todo está lleno de matemáticas. La luz, la electricidad, la comida, todo está lleno. Y bueno, pues también el uso del español también tiene su matemática. Entonces, pues sí, tenemos que asombrarnos de que las matemáticas ande por todas partes, incluso en el diccionario. Pero ahí está. Verdadera dificultad fue después, cuando teníamos ya los materiales y necesitábamos crear un análisis homogéneo y una redacción homogénea, es decir, una práctica lexicográfica que uniera a todo el grupo. Eso sí que fue una verdadera dificultad, porque nadie le explica a uno en qué consiste. Los autores de diccionarios no lo cuentan. En los libros de formación en lexicología, en aquella época casi no había libros de lexicografía, no decían cuál era el problema. Es un problema estrictamente práctico, pero difícil. Y por lo tanto a mí me llevó varios meses entender qué pasaba. Porque al principio parecía que las redacciones salían muy fácilmente, pero discrepaban de tal manera unas de las otras que eso no conducía a un diccionario. Y entonces la pregunta era, ¿cómo hacer para lograr la homogeneidad y dar una práctica de la redacción que pudiéramos compartir todos? Eso sí, para mí fue una dificultad que sufrí. El Diccionario del Español de México tiene información gramatical de las palabras que se incluye antes de cada definición. Las primeras marcas indican el número, es decir, singular o plural, y a continuación indican el género, es decir, masculino o femenino. Los verbos además llevan 3 posibles marcas: TR para los transitivos, INTR para los intransitivos y PRNL para los pronominales. Después de la categoría gramatical, viene la definición y finalmente ejemplos para contextualizar la palabra. Chilango, que es originario de la Ciudad de México, que pertenece a esta ciudad o se relaciona con ella, capitalino. Ruletero, chofer de taxi que no tiene sitio fijo, sino que trabaja y busca pasaje recorriendo las calles, taxista. Cuando uno está trabajando algo, lo está trabajando las 24 horas, porque el cerebro no descansa. De modo que nos empezó a pasar a todos que después de 3-4 meses de estar metidos en el análisis y en la redacción, nos daban pesadillas. Yo hay una que recuerdo especialmente, estaba trabajando, la palabra no la recuerdo ahora, pero esa noche al llegar a mi casa vi por televisión una película del planeta de los simios. Y entonces se ve que mi cerebro, mi inconsciente durante la noche conectó las dos cosas. Y soñé que la palabra que yo estaba trabajando era un gorila que me iba persiguiendo. Entonces fue una espantosa pesadilla. Me levanté, llegué a trabajar y después de todo el trabajo que debo haber hecho inconscientemente,
resolví el problema que me planteaba la palabra. Dije, qué curioso. Empecé a ver a los demás y los demás tenían experiencias de la misma clase. Fue un trabajo pionero en su momento de verdad, de investigación de punta, ahora que se usa tanto ese término, porque desde la selección de la muestra, toda la concepción del diccionario, fue algo nuevo que no se estaba haciendo ni en México ni en ningún lugar del mundo. En cuanto a las definiciones también, porque normalmente lo que se hacía y se sigue haciendo para hacer un diccionario es tomar diccionarios previos y de ahí sacar las palabras y hasta las definiciones. Aquí fue desde elegir el corpus, buscar los materiales de lengua oral y lengua escrita del español de México, del español hablado y escrito en México, textos de todo tipo, de literatura, de periodismo, de científicos, guiones de televisión, muestras del habla culta y del habla popular, grabaciones de hablantes de caló, hablantes de albañiles, etcétera. Con ese material, a ese material es al que se le extrajo las palabras con las que está constituido el diccionario. Un diccionario nunca se acaba, un corpus nunca se acaba, porque el lenguaje se está transformando y hay muchísimas cosas que están entrando a través de anglicismos. Entonces hay proyectos, hay ideas como de que vamos a seguir con renovación del corpus, hacer nuevos corpus, hacer quizá corpus que sean constantes, ¿sí? Entonces ahora se nos podría permitir, se nos podría ocurrir de estar recogiendo el corpus todos los días y meterlo y analizarlo y que hubiera un programa permanente de cómputo y de matemática que esté reflejando lo que está pasando con el idioma, con nosotros, ¿no? Entonces hacia allá va esto. Y que a lo mejor entramos en algo de eso y me dejan que me asome yo como me dejaron asomarme a este proyecto. Después de 36 años de investigación y trabajo constante, de desarrollar tecnología de punta para el análisis de textos, fórmulas estadísticas para la selección de las palabras y formar equipos enteros de lexicógrafos para el estudio y redacción final de las definiciones, el doctor Luis Fernando Lara había conseguido terminar una primera etapa del Diccionario del Español de México en un tiempo récord. Lo entregamos y entonces ya dije, vamos a seguir el mismo proceso, vamos a ir haciendo ampliaciones cada vez más grandes del diccionario hasta llegar al Diccionario del Español de México. Y llegamos a este recién publicado que tiene como 25,000 artículos, porque el límite nos lo marca nuestro propio corpus. Incluimos en el diccionario todas aquellas palabras que tuvieran más de 3 apariciones. Porque las palabras que tienen 2 o 1 aparición nos fuerzan a buscar datos en otras fuentes. Y quería yo dar lo que había resultado de la investigación. Ahora estamos trabajando en esas otras, que son como 7,000 palabras más, ¿no? Y buscando datos en muchas otras fuentes. La edición que tenemos hoy del Diccionario del Español de México es tan solo una primera escala en un proyecto que sigue volando. La memoria viva de la lengua de nuestro país reside ahora en las páginas de este diccionario. 25,000 definiciones que apenas ilustran el florecimiento y evolución de nuestro idioma siempre vivo. Las lenguas pues parece que son solamente instrumentos que utilizamos, pero son el lugar en donde vivimos. El filósofo alemán Heidegger decía, la lengua es la casa del ser. Y es que vivimos en nuestra lengua. Y es esta lengua la que nos da conciencia de identidad y que nos permite comprendernos unos a los otros. Paisano, respecto de una persona a otra que es originario del mismo país o ciudad o región.
Zapatero, persona que se dedica a la fabricación o al arreglo del zapato. El zapatero le cambió el tacón. Echado, que está acostado, simplemente se dejó caer en algún sitio para descansar. Fajar, acariciar y besar con deseo y apetito sexual a una persona. Chido, que es bueno, bonito, apreciable o una casa bien chida.